continuación, el doctorando Adrián Aguilera impartirá la siguiente ponencia titulada Tres amores que comparten Newman y Ratzinger: verdad, razón y universidad. El doctorando Adrián Aguilera es candidato a doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe en el Distrito Federal, profesor investigador del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio y familia. Sea usted bienvenido. Gracias. Si me lo permiten, voy a leer porque luego si no me tardo mucho. Y también, si me lo permiten, voy a estar sentado porque si no me mareo. Como he estado un poco enfermo, entonces necesito estar sentado. En este momento quisiera hablar, ¿no?, de uno de los temas que ha ido saliendo desde la presentación de Rosario el día de ayer, con el que empezábamos, hasta en algunas alusiones en las distintas presentaciones, que es la relación que hay, o la recepción y relectura que hace de alguna manera Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, de la obra del cardenal Newman. Benedicto XVI, cuando ha tenido ocasión de hablar explícitamente sobre Newman, o cuando ha hecho alguna alusión que sale, digamos, sobre el tema que va tratando, dice: no me siento capaz, ¿no?, de explicar exhaustivamente la obra del cardenal Newman. Con todo, veremos nosotros como, aunque él no se considere capaz, lo hace, y lo hace con una altura bastante digna de consideración. Me parece que en este congreso, en este coloquio, vale la pena dar espacio, ¿no?, para escuchar la recepción que Ratzinger hace, la relectura que hace y la influencia que ha tenido a partir de la lectura de las obras del cardenal Newman. Dividiré la exposición en 4 momentos: una introducción, después hablaré sobre el tema de la verdad, si alcanzo hablo sobre un concepto amplio de razón, y todavía más difícil, si alcanzo hablo sobre la universidad. Aseguro leer la introducción. Newman habla de Ratzinger habla de su camino hacia Newman, por eso a esta introducción he querido llamarle Mi camino hacia Newman. Una de las prioridades para los estudiosos de un determinado autor es encontrar aquellos personajes del mundo intelectual en los que se dejan sentir las huellas de su influencia. En el caso de Newman, encontramos, además de otros muchos, a un personaje que no necesita ningún tipo de presentación. Se trata de Joseph Ratzinger, nuestro amado Benedicto XVI. Una indicación de sus escritos autobiográficos titulados Mi vida, del entonces cardenal bávaro, escrito en 1977, nos puede servir como introducción para conocer la relación entre estos dos importantes personajes de la cultura religiosa. Narra cómo, después del drama de la guerra, 1939 al 45, y habiendo sido obligado a prestar el servicio militar, por fin, en las Navidades del 45, pudieron recomenzar los estudios eclesiásticos, ocupando las áreas que habían quedado habitables del seminario de Frisinga. Dice así: se reveló importante el hecho de que, como prefecto de la sala de estudio, no había habitaciones privadas, fuese designado un teólogo que hacía poco había vuelto tras estar prisionero de los ingleses, Alfred Lapp, quien después ejerció como pedagogo en Salzburgo y que se hizo célebre como uno de los más fecundos escritores religiosos de nuestro tiempo. Ya antes de la guerra había comenzado a trabajar en una tesis en teología sobre la idea de conciencia del cardenal Newman, con Theodor Steinbucher, que entonces enseñaba teología moral en Múnich. Su presencia se reveló para nosotros particularmente estimulante gracias a la amplitud de sus conocimientos de historia de la filosofía y a su gusto por el debate. En una carta de Ratzinger a Lapp en 1995 le dice: tú me abriste los ojos a la filosofía, estuviste en el principio de mi camino filosófico teológico y lo que me enseñaste no ha sido en vano. En un discurso de 1990, con ocasión del centenario de la muerte de Newman, tuvo ocasión Ratzinger de revelar más detalles sobre su camino hacia Newman. Después de confesar que no se siente competente para hablar sobre la figura o el trabajo del cardenal inglés, nos cuenta cómo se ha reflejado en su propio itinerario la presencia de este gran teólogo inglés en las luchas espirituales e intelectuales de nuestro tiempo. En enero, dice, de 1946,
cuando empecé a estudiar teología en el seminario de Freising, que por fin había vuelto a abrir sus puertas después de la confusión de la guerra, un estudiante mayor que yo fue nombrado prefecto de nuestro grupo y había empezado a trabajar en una disertación sobre la teología de la conciencia de Newman antes incluso del comienzo de la guerra. En todos los años de su servicio militar no había perdido contacto con este tema, al que ahora volvía con renovado entusiasmo y energía. Pronto quedamos cultivados por una amistad personal, totalmente centrados en los problemas de la filosofía y la teología. Desde luego, Newman estaba siempre presente. Alfred Lapp, así se llamaba el prefecto que acabo de mencionar, publicó su disertación en 1952 con el título El individuo en la Iglesia. Hasta aquí la cita. Después de haber experimentado la pretensión de un partido totalitario que se concebía a sí mismo como plenitud de la historia y que negaba la libertad de conciencia a los individuos, pensemos que uno de los generales del ejército nazi había dicho: yo no tengo conciencia, mi conciencia es Adolfo Hitler. Y con la terrible devastación de la humanidad que había venido delante de los ojos, resultaba totalmente liberador para estos jóvenes que reemprendían los estudios el hecho patente de que el nosotros de la Iglesia no descansara en la liquidación de la conciencia, sino que justo al contrario, solo puede desarrollarse desde la conciencia. Para nosotros, dice el teólogo alemán, la enseñanza de Newman sobre la conciencia llegó a ser una base importante del personalismo teológico, y continúa: nuestra imagen del ser humano, al igual que nuestra imagen de la Iglesia, quedaba penetrada por este punto de partida. Esta enseñanza sobre la conciencia llegó a ser cada vez más importante para el Papa alemán en los desarrollos sucesivos de la Iglesia y del mundo. Podemos volver al hilo biográfico para ver todavía más la influencia de Newman en los estudios de teología de Ratzinger. Cuando proseguí mis estudios, dice, en Múnich, en el año 1947, me encontré con un buen lector y entusiasta seguidor de Newman en el teólogo de fundamental Gottlieb Songe, que fue mi verdadero maestro de teología. Él nos inició en Grammar of Assent y, al hacerlo, a una forma o manera especial de certeza en el conocimiento religioso. Más profunda todavía fue para mí la contribución que publicó Heinrich Fries con motivo del Jubileo de Calcedonia. Allí encontré acceso a la enseñanza de Newman sobre el desarrollo de la doctrina, que yo contemplo junto a su doctrina sobre la conciencia como su contribución más decisiva a la renovación teológica. El concepto de desarrollo de Newman tuvo mucho que ver en su propia conversión al catolicismo. Pero en él no se trató solo de unas ideas que descubrió. Este tema tiene muchísimo que ver con su propia biografía. Ya citaba el padre Jean Paul: vivir es cambiar y ser perfecto es haber cambiado con frecuencia. Escribió el mismo Newman que en su juventud había tomado casi como estribillo aquella frase de Scott: el crecimiento es la única señal de vida. En efecto, Newman fue durante toda su vida una persona en proceso de conversión. Esto lo asemeja en cierto sentido, según Ratzinger, con otra figura a la que el teólogo alemán admira y considera siempre como su maestro de vida, San Agustín. En este punto viene a mi mente la figura de San Agustín, con el que Newman estaba tan unido. Como Newman, y a diferencia de lo que pensaban los neoplatónicos, Agustín tuvo que aprender que ser cristiano es siempre un viaje difícil lleno de alturas y profundidades. La imagen del ascensus queda cambiada por la del iter. De Newman aprendió también a comprender la doctrina del primado del Papa. La libertad de conciencia, así enseña Newman, no se identifica en absoluto con suprimir la conciencia, ignorar al legislador y al juez y ser independiente de los invisibles deberes. De modo que la conciencia, en su verdadero significado, es el verdadero fundamento de la autoridad papal. En el viaje a Reino Unido, con ocasión de la beatificación del cardenal Newman, Benedicto XVI tuvo ocasión de reafirmar en repetidas ocasiones la particular influencia que la figura y mensaje del cardenal inglés
habían tenido en su propia vida y formación. Como sabéis, dijo, durante mucho tiempo Newman ha ejercido una importante influencia en mi vida y pensamiento, como también en otras muchas personas. Segundo punto, el brindis del cardenal, la primacía de la verdad. Se ha hecho muy famosa una frase de John Henry Newman en su carta al duque de Norfolk. Dice así: ciertamente, si yo tuviera que traer la religión a un brindis de sobremesa, algo que no parece muy indicado, brindaría por el Papa, pero en primer lugar por la conciencia, y después por el Papa. En el pensamiento moderno, lo objetivo es lo que se puede calcular y verificar por medio de un experimento. Por eso, la religión y la moral no se considera que pertenezcan al mundo objetivo, sino al subjetivo. Es el ámbito donde cada sujeto puede decidir según sus intuiciones y experiencias. La conciencia sería, desde esta perspectiva, en última instancia, la última instancia de decisión del individuo. Aquí no habría criterios objetivos, todo es subjetivo, y cada uno puede decidir el bien o el mal, creer o no creer. Newman afirma otra cosa. Para él, conciencia significa la capacidad de verdad del hombre, la capacidad de reconocer en los ámbitos decisivos de su experiencia, religión y moral, una verdad, la verdad. La conciencia, la capacidad del hombre de reconocer la verdad, le impone al mismo tiempo el deber de encaminarse hacia la verdad, de buscarla y de someterse a ella allí donde la encuentre. Conciencia es capacidad de verdad y obediencia en relación con la verdad, que se muestra al hombre que busca con corazón abierto. Es la capacidad de percibir la verdad en relación al origen y sentido de la existencia humana, en relación a Dios, en relación al modo recto de vivir y al mismo tiempo obediencia a la verdad descubierta y reconocida en la conciencia. La verdad es accesible a la conciencia y tiene una fuerza vinculante. La conciencia es el lugar donde Newman percibe, escucha y encuentra las orientaciones fundamentales que guían el camino de su vida. Obedeciéndola puede encaminarse decididamente hacia la verdadera realización personal. Esta luz de la verdad en la interioridad de la persona y esta fidelidad a la verdad percibida es la fuerza motriz del camino de la vida. Qué importante es esta realidad en la vida personal y en la labor educativa. En la medida que existe esta fidelidad a lo que se ve claro en la conciencia, la persona crece en su propia realización, en su relación con Dios y con los demás. Y al mismo tiempo se capacita para percibir una luz mayor, para penetrar más en la verdad o dejarse conquistar por ella. Por lo tanto, para Newman, el término medio que asegura el enlace entre los dos elementos, la autoridad y la subjetividad, es la verdad. La verdad es la idea central, dirá Ratzinger, de la concepción intelectual de Newman. La conciencia ocupa un puesto central en su pensamiento, precisamente porque en el centro está la verdad. Con otras palabras, la centralidad del concepto de conciencia está ligada en Newman a la precedente centralidad del concepto de verdad y únicamente a partir de este puede comprenderse. En este sentido, cuando se habla, siguiendo la enseñanza de Newman, de un hombre de conciencia, se refiere a aquel que, al precio de renunciar a la verdad, nunca compra el estar de acuerdo, el bienestar, el éxito, la consideración social y la aprobación de la opinión dominante. La conciencia tampoco es expresión de obstinación subjetiva o de terco heroísmo, más bien consiste en obedecer esta verdad que debe estar por encima de cualquier instancia social y de cualquier forma de gusto personal. El individuo no puede comprar su avance, su bienestar, al precio de traicionar la verdad reconocida. Tampoco la humanidad puede hacerlo. Se toca aquí el punto realmente crítico de la modernidad. Dirá Ratzinger, la idea de verdad ha sido prácticamente abandonada y sustituida por la idea de progreso. El progreso mismo sería la verdad. Ahora bien, con este aparente enaltecimiento del progreso, pierde
el progreso pierde el norte y se inutiliza a sí mismo. Porque cuando no hay dirección alguna, todo puede suponer igualmente tanto un efectivo progreso como un retroceso. Lo dicho refleja también el segundo giro copernicano que se ha dado en nuestra actitud fundamental hacia la realidad. La verdad en cuanto tal, lo absoluto, el auténtico punto de referencia del pensamiento, ha dejado de ser visible. Por eso en la ética ya no hay un arriba y un abajo. En un mundo sin puntos fijos de referencia ya no hay dirección. Lo que miramos como orientación no se basa en un criterio verdadero en sí mismo, sino en una decisión nuestra y a la postre en consideraciones de utilidad. En semejante contexto relativista, una ética teleológica o consecuencialista acaba convirtiéndose en nihilista, sin que ella misma se dé cuenta. Y a poco que se reflexione con mayor hondura, lo que esta concepción de la realidad denomina conciencia, demuestra ser un modo eufemístico de decir que no existe conciencia alguna en sentido propio, es decir, ninguna conciencia con la verdad. Cada cual determina por sí mismo sus propios criterios y en la relatividad universal nadie puede siquiera ayudar a otro en este campo, y menos aún prescribirle algo. Un paralelismo adecuado en la historia de las ideas cabe encontrarlo en la disputa de Sócrates, Platón y los sofistas. En esta controversia, al igual que en la de Newman contra el subjetivismo en materia de ética, se pone a prueba la decisión crucial entre dos actitudes fundamentales. Por una parte, la confianza en las posibilidades de conocer la verdad que el hombre tiene. Por otra, una visión del mundo en la que el hombre se crea sus propios criterios vitales. Newman nos hace ver que la negativa a admitir la posibilidad que tiene el hombre de conocer la verdad conduce, en primer lugar, al uso puramente formal de las palabras y de los conceptos, del que ayer nos hablaba Elena de una manera magistral. A su vez, la pérdida de los contenidos lleva al mero formalismo de los juicios. Y esto lo vemos todos los días. Ya no se pregunta qué piensa una persona que dice se tiene ya predispuesto un juicio sobre su pensamiento. En la medida que cabe catalogarlo en una de las oportunas etiquetas formales: conservador, reaccionario, fundamentalista, progresista, revolucionario. Cuando dejan de contar los contenidos, cuando el predominio lo posee la mera praxis, entonces la técnica se convierte en el criterio supremo, pero esto significa que el poder se trueca en la categoría que todo lo domina, tanto si es revolucionario como reaccionario. Reconoce exclusivamente como verdadero lo repetible, lo factible, lo que a través del experimento y de la repetición puede ponerse sobre la mesa y traducirse a través de la técnica. Se impone la necesidad de volver a dar espacio en la reflexión y, por qué no, en la discusión, a las preguntas esenciales sobre la vida humana y sobre el modo recto de realizar nuestro ser hombre. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, define a Newman como un hombre que estuvo toda su vida en camino, por el camino de dejarse transformar por la verdad en una búsqueda de gran sinceridad y de gran disponibilidad para conocer mejor y para encontrar y aceptar el camino a la verdad vivida. Esta pasión por la verdad identifica de alguna manera a Newman y Ratzinger. Una verdad que se busca con sinceridad, que se asume y que compromete profundamente la conciencia de la persona. Fuimos creados, dirá, para conocer la verdad y encontrar en esta verdad nuestra libertad última y el cumplimiento de nuestras aspiraciones humanas más profundas. En una palabra, estamos destinados a conocer a Cristo, que es el camino y la verdad y la vida. En plena sintonía con su inspiración newmaniana, Joseph Ratzinger hace suya como misión esta pasión por la verdad. Operatores Veritatis es el lema que asumió al ser nombrado obispo y lo explica él mismo del modo siguiente. Como lema episcopal, escogí dos palabras de la tercera epístola de San Juan, colaborador de la verdad. Ante todo, porque me parecía que podía representar bien la continuidad entre mi tarea anterior y el nuevo cargo, porque con todas las diferencias que se quieran, se trataba siempre de lo mismo: seguir la verdad,
ponerse a su servicio. Y desde el momento en que el mundo de hoy, el argumento verdad ha casi desaparecido porque parece demasiado grande para el hombre, y sin embargo, si no existe la verdad, todo se hunde. Este lema episcopal me pareció que era el que más estaba en sintonía con nuestro tiempo, el más moderno en el sentido bueno del término. El punto número 3, un concepto amplio de razón. Como queda dicho, en la época moderna se ha venido reduciendo progresivamente el campo del conocimiento fiable, el campo de aquello que sería razonable aceptar como verdadero, al ámbito de lo constatable. Newman, que tiene de alguna manera delante el racionalismo de corte cartesiano, reacciona en contra del mismo y de la reducción de conocimiento al ámbito de lo demostrable. Sobre todo en The Grammar of the Sense, Newman ha abordado la cuestión de los distintos caminos que puede adoptar el asentimiento humano. La sensatez de dar el asentimiento a verdades que no podemos constatar por nosotros mismos y que no podríamos demostrar partiendo de una inferencia ha quedado en esta obra más que manifiesto. Sobre el concepto de razón y los distintos caminos para acceder a la verdad vuelve Newman continuamente. Tiene ocasión de hacerlo de manera explícita casi al final de su vida ante una serie de acusaciones de las que fue objeto. Permítaseme hacer un pequeño excursus para introducir en esta nueva disputa en la que nuestro autor se vio obligado a participar. En cierto sentido, la vida de Newman se ha visto rodeada de un halo de polémica. Su idea de tutorías le ocasionó no pocos problemas con el provost de Oriel College. Siendo Newman Fellow, el movimiento de Oxford fue duramente criticado en amplios sectores de la población, sobre todo en los círculos liberales. Aunque todo esto es mínimo comparado con el escándalo de su conversión al catolicismo en 1945, tratado como traidor o acusado de herejía, en 1864 tiene ocasión de entrar en una nueva disputa, esta vez con Charles Kingsley, que había denunciado al Dr. Newman como el típico ejemplo de hipocresía y falta de veracidad del clero católico. Kingsley era un novelista conocido, profesor de historia en Cambridge, tutor del príncipe de Gales y capellán de la reina Victoria. Esta nueva disputa da la ocasión para que se escriba la Apología Probita Sua. Una vez más, en 1874, Newman tuvo ocasión de entrar en las polémicas propias de su tiempo, con ocasión de unas observaciones ofensivas que el político liberal William Gladstone acerca de las convicciones morales había hecho acerca de las convicciones morales y la lealtad ciudadana de los católicos. Ante esta acusación del ex primer ministro hubo varias respuestas. La de Newman fue publicada en enero de 1975 con el título de Carta al Duque de Norfolk. Aunque dirigido a rebatir las acusaciones de Gladstone, el autor presentaba en realidad un verdadero tratado sobre la naturaleza de la conciencia moral. Permítanme hacer una alusión, ¿no? En el Catecismo, por ejemplo, de la Iglesia Católica, el único autor posterior a San Alfonso María de Ligorio que es citado es Newman, y fundamentalmente citada esta Carta al Duque de Norfolk, que será uno de los escritos más recurrentes, ¿no?, en el magisterio pontificio reciente. Sobre él vuelve, por ejemplo, Juan Pablo II en Veritatis Splendor, y el Benedicto XVI hace también continuas referencias a esta Carta al Duque de Norfolk. En cuanto al tema que ahora nos ocupa, un concepto amplio de razón, vale la pena prestar atención a la disputa que Newman mantuvo a mediados de la década de los 80 del siglo XIX con el Dr. Fairbairn. La polémica, publicada a modo de ensayo en la revista mensual interdisciplinar de Contemporary Review en octubre de 1985, fue ampliada con una versión revisada e impresa por el mismo Newman como tercer ensayo de Sprague on Controversial Points, junto con algunas páginas en respuesta a la réplica de Fairbairn de diciembre de 1885. Con este artículo, Newman quiere responder a la acusación de escepticismo por parte del Dr. Fairbairn, así como a la réplica de diciembre según la cual
la acusación del doctor se ceñía a un escepticismo de carácter filosófico. Según Fairbairn, la desconfianza de Newman en la razón, en lo que respecta a la fe, en lo que llevó a Newman es lo que llevó a Newman a refugiarse en una confesión religiosa que se dice infalible. Newman responderá diciendo que una lectura atenta de sus escritos habría sido suficiente para que el propio acusador quedara convencido de la importunidad de su acusación. Sin embargo, hemos de agradecerle al Dr. Fairbairn su atrevimiento, ya que dio lugar a una serie de puntualizaciones por parte del cardenal que muy probablemente no teníamos si no hubiesen sucedido así las cosas. La razón, dice Newman, no ha de ser menospreciada en su capacidad de raciocinio, pero la función que desempeña en la búsqueda de la verdad es limitada y por ello se la ha de situar en su lugar. La razón por sí misma, nos dirá, no puede alcanzar la verdad en tanto que necesita previamente de unas premisas de las que partir para poder entrar en acción. Ciertamente el trabajo de la verdad a la hora de justificar nuestras convicciones, el trabajo de la razón a la hora de justificar nuestras convicciones, para pasar con ello de un asentimiento muchas veces incondicional a una verdadera certeza, será muy importante. Sin embargo, para Newman está claro que asentir a ciertas proposiciones va mucho más allá de la posibilidad de realizar en función de ellas un proceso de inferencia. Newman podría dar su vida para defender una verdad que ha aprendido y que no puede demostrar, y quizá no la daría por algún principio que puede demostrar con todo el rigor lógico. No sería un mártir de la lógica ni del electromagnetismo. Newman complementa el concepto de razón, facultad de elaborar razonamientos, con una dimensión del espíritu a la que podemos llamar facultad noética. Es decir, la mente humana, en su afán de búsqueda de la verdad, no se limita al camino de la razón. Querer demostrar todo mediante razonamientos y llegar a evidenciar el proceso mediante el cual unas verdades se remiten a unos principios irrefutables, le parece a Newman un verdadero despropósito si se quiere aplicar a todas las situaciones. Es un determinado uso de la razón al que llega a llamar sabiduría del mundo. Por sabiduría del mundo entiende argumentos bien construidos, pero que parten de presupuestos que se aceptan sin más y son ajenos a la fe y a sus exigencias. Newman afirma categóricamente que no es un escéptico encubierto, sino un hombre que pretende que la inteligencia humana no se mutile a sí mismo. Joseph Ratzinger, casi un siglo después, puede contemplar las consecuencias terribles de esta autolimitación que la razón se impone a sí misma al reducir el campo de lo objetivo, de lo científico, al mundo de lo demostrable, de lo constatable. Al comienzo de su introducción al cristianismo, obra de 1968, aborda este autoenclaustramiento de la razón, esta autolimitación a uno solo de sus ámbitos. Hace ver, mediante un análisis breve pero profundo, los derroteros por los que se ha llegado a la posición espiritual del hombre moderno, para el cual la limitación a los fenómenos, a lo que se ve y a lo que se puede captar, es una de las notas características de la actitud fundamental y científica que condiciona necesariamente todo nuestro sentimiento existencial y nos asigna un lugar en lo real. Dice así: cada día se fue fortaleciendo más la convicción de que el hombre, a fin de cuentas, solo puede conocer lo que se puede repetir, lo que en el experimento aparece una y otra vez ante nuestros ojos. Del matrimonio del pensar matemático con el pensar factible nace el estado espiritual del hombre moderno, determinado por las ciencias naturales. Cuando, partiendo del conocimiento sobre la historia de los orígenes, le llevaron a afirmar resignadamente que, partiendo de su pasado, no era sino tierra, puro azar de la evolución, estaba desilusionado y parecía degradado. Pero todo esto ya no le preocupa, porque ahora, proceda de donde proceda, puede encarar decididamente su futuro para hacer de sí mismo lo que quiera. Ya no le parece imposible hacerse igual a Dios, que ahora se presenta como facendum,
como el factible del final y no como logos, como inteligencia del principio. Allí en la Introducción al Cristianismo, en este primer capítulo, Ratzinger va mostrando, ¿no?, la progresiva, digamos, reducción del ámbito del conocimiento que se va adoptando, pasando, ¿no?, del conocimiento del ser propio de antiguos y medievales, que él resume en una frase: verum est ens, la verdad y el ser son equivalentes. En un segundo momento dirá que el verum est ens se reduce a verum quia factum, es verdad aquello que nosotros hemos hecho, y siguiendo formalmente Aristóteles, ya Vico había dicho Jean Baptiste Vico, la ciencia es el conocimiento de las cosas por sus causas, pero la única causa que nos es proporcionada somos nosotros mismos. Por lo tanto, solo podemos conocer lo que nosotros mismos hemos hecho. A partir de ese momento, la historia se convierte en la niña bonita, ¿no?, de las universidades. La teología, la economía, la biología, la filosofía se sigue con métodos históricos. Dice Ratzinger que este programa solo es efectivo cuando Marx llega a decir: en el pasado los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, ahora es el momento de transformarlo. Con eso, el concepto transformación pasa a ser el criterio de lo científico, de lo objetivo, y todo lo que pueda estar más allá, pueda superar este ámbito, se remite al ámbito de lo privado, de lo subjetivo, de aquello que depende más bien de cada uno. Bien, dejo aquí, ¿no? Me parece que no podría yo añadir nada sobre el concepto de universidad y demás, ¿no?, que también quería tratar alguna cosa, pero que ahora nos lo han explicado de una manera extraordinariamente clara, ¿no? Y solo cierro con estas palabras de Joseph Ratzinger sobre Newman. Palabras proféticas y que personalmente espero ver cumplidas muy pronto. Me parece que el punto de partida, dice Ratzinger, de Newman, también la teología moderna, no ha sido todavía plenamente valorado. En él se encuentran escondidas posibilidades llenas de futuro que esperan un posterior desarrollo. La característica de todo gran doctor de la Iglesia es que enseña no solo mediante su pensamiento y su palabra, sino también con su vida, porque dentro de él, pensamiento y vida se funden mutuamente. Si esto es así, entonces Newman pertenece a los grandes maestros de la Iglesia, porque toca nuestros corazones y al mismo tiempo ilumina nuestros pensamientos. Muchas gracias.